evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo. Les di una explicación bastante especial. Creo que el Señor se glorificó a través de su palabra. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que es el pecado. Explicamos con lujo de detalle, con base en Génesis, todo lo que perjudica la vida nuestra, lo que interrumpe, lo que nos hace apartar de la comunión que el Señor nos ha dado. Mostramos que Dios creó al ser humano sin pecado, que Dios le instruyó para que no pecara y para que buscara su presencia y se mantuviera en esa relación con Él. Así que hoy, también aprendimos de cómo el hombre desobedeció, haciendo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Hoy vamos a continuar, y el tema para hoy, dentro de este gran tema, evitando interrumpir la comunión del Espíritu Santo, vamos a hablar hoy de las amargas consecuencias del pecado. Las amargas consecuencias del pecado. Me gustaría iniciar recordando las palabras de el teólogo holandés Theo Donner en su libro La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él dice acerca del pecado, con esto quiero comenzar, lo siguiente: el pecado en sí es esto: actuar en oposición a la voluntad de Dios. Actuar en oposición a la voluntad de Dios. Pero implica además un cuestionamiento de Dios, número 1. 2, una rebeldía contra Dios. Y 3, un deseo de ser Dios. Esas tres cosas están implicadas en el pecado. Voy a repetir: el pecado en sí es actuar en oposición a la voluntad de Dios, pero implica además un cuestionamiento de Dios, una rebeldía contra Dios y un deseo de ser Dios. En los primeros versículos del capítulo 3 del Génesis, estudiamos esos versículos que muestran que el señor Theo Donner tiene toda la razón en esa síntesis, porque prácticamente es una síntesis de esos versículos. Hoy quiero invitarlos a mirar en Génesis 3, a partir del versículo 7, las consecuencias del pecado. Pero quiero decir dos cosas. Primero, mirándolo desde el punto de vista histórico del acontecimiento, de cómo se dio. Y segundo, aplicándolos al diario vivir nuestro. Así que vamos a tener mucho cuidado en lo que vamos a estar enseñando y lo que vamos a aprender. Génesis 3, 7 al 19 y luego los versículos 22 al 24. Vamos a observar versículo por versículo. Entonces fueron abiertos, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. ¿Qué nos muestra este texto? Dice que los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos tenían sus ojos abiertos. Luego dice que conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos. ¿Qué significa entonces esto? Significa que ahora conocieron lo que es el pecado y comenzaron a tener vergüenza de lo que antes no era vergüenza para ellos. Comenzaron a darse cuenta que algo mal andaba en sus vidas.
En el versículo 22, la primera parte del versículo 22 dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La diferencia entre Dios conociendo el bien y el mal y el hombre conociendo el bien y el mal consiste en que Dios conoce qué es el mal y qué es el bien, pero sin participar del mal, sin participar del pecado. El hombre ha venido ahora a conocer el mal, no solo desde el punto de vista intelectual de conocimiento de lo que es el mal, sino también en su propia experiencia. Está viviendo el mal, el pecado. Y los ojos de ellos fueron abiertos a la maldad. Antes eran inocentes, no conocían, no habían visto, no tenían experiencia acerca del pecado. Pero ahora, por la desobediencia, por haberse rebelado contra Dios, por haber actuado en contra de la voluntad de Dios, por haber querido ser como Dios, porque eso fue lo que Satanás le propuso: seréis como Dios. Por esa razón, los ojos les son abiertos para darse cuenta de lo que es ahora una vida sin la bendición que tenían antes. En el versículo 8 dice: y oyeron la voz, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Aquí quiero que observemos lo que produce el pecado, cualquiera que sea el pecado. No estamos hablando solo del pecado de la desobediencia de Adán y Eva, del pecado de el rompimiento total, de la desobediencia de ellos, sino que estamos hablando ahora de cualquiera que sea el pecado. Mire lo que hace el pecado. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Se escondieron. La palabra de Dios nos muestra entonces que cuando nosotros pecamos, así como el caso de Adán y Eva, se rompe la comunión de Dios con nosotros. Dejamos de disfrutar de su presencia. La comunión de Dios se aleja. Nos alejamos nosotros mismos de su presencia, de su gozo, de su paz, de su ternura. Nos sentimos solos, abandonados. Nos sentimos acusados. Nos sentimos que no tenemos vergüenza para orar, ni para verle la cara a Dios, ni para buscar el rostro de Dios. Y si estamos en la iglesia y nos hablan del pecado, lo primero que vamos a tener en cuenta es la situación en que estamos. Esa es la situación, esa es la triste realidad de las consecuencias del pecado. En primer lugar y por encima de todo, porque el pecado siempre es contra Dios, lo primero que ocurre es que nos aleja de Dios. No olvide eso. Cada vez que yo peco, de cualquier manera, cada vez que yo peco, la primera consecuencia, porque el pecado siempre es en primer lugar contra Dios, la primera consecuencia es que me aleja de Dios, de su presencia, de su gozo, de su alegría, de su paz, de su intervención en mi vida. Me aleja y me siento morir, me siento mal, siento que cuando voy a orar, mi oración no tiene el sustento de la fe, de la confianza, de la seguridad para orar. Eso es lo que le pasaba a David en el Salmo 32. Ustedes pueden leerlo. La mano del Señor, dice David, pesaba sobre mí hasta que decidí confesar mi pecado. Y entonces cuando Dios lo perdonó, también le habló y le dijo que le haría entender y le instruiría en el camino en que debía andar a partir de ese momento, pero que no fuera como el caballo y el mulo sin entendimiento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros.
nos descuidamos de tal manera que llega un momento que aún no entendemos las cosas espirituales. Nos cegamos espiritualmente porque la relación con Dios se ha roto a causa del pecado, cualquiera que sea el pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Estamos de acuerdo? Los versículos 9 y 10, observen aquí otras consecuencias. Versículos 9 y 10. El hombre respondió, 9 y 10. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Observe que eso es lo que siempre queremos hacer. El pecado produce miedo. Miedo de Dios. No queremos orar más, no queremos confrontarnos con Él, porque lo que tenemos es miedo. Miedo a un escándalo, miedo al juicio, miedo a que Dios nos rechace, miedo en todos los sentidos. Y es lo que ocurre cuando el pecado se produce en nosotros. Y me gustaría que, por favor, lo tengan muy en cuenta. Antes, esta pareja disfrutaba de Dios, de su comunión, disfrutaba de su paz. Me imagino yo que así como ahora, al oír que Dios se movía allí en el huerto y que se acercaba a ellos y ellos se escondieron, antes, cuando no tenían pecado, en vez de esconderse, la alegría tenía que ser grande cuando sentían la presencia de Dios. Pero ahora lo que hacen es tener miedo y esconderse de la presencia de Dios. Todo ese cuadro que se encuentra allí en el pasaje que estamos leyendo, que estamos analizando, no es simplemente historia. Está escrito y Dios lo permitió para que hoy también tengamos en cuenta que eso es exactamente lo que nos ocurre cuando estamos en pecado. Esconderse de Dios, abandonar a Dios. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Veamos aquí lo que ocurre ahora como consecuencia del pecado. El pecado lo convirtió en un hombre irresponsable. Había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios le confió ponerle nombre a todos los animales. Tenía una buena relación con Dios. Era responsable, hizo todo lo que Dios le mandó cuando estaba sin pecado. Ahora que ha pecado, lo primero que encontramos es un hombre irresponsable. No asume su responsabilidad. Hace dos acusaciones. Acusa a la mujer que Dios le dio y acusa al mismo Dios por haberle dado esa mujer. Observen bien lo que dice el texto. La mujer que tú me diste. Y escúchenme, hoy también hacemos lo mismo. El pecado nos hace irresponsables. No asumimos la responsabilidad. Siempre estamos acusando a alguien. Hice esto mal por ti, por fulanito, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por el pastor, por quien sea. Pero no asumimos la responsabilidad de nuestro pecado, de nuestra mentira, de nuestro engaño. Siempre estamos presentando excusas. ¿Cierto o no? Dígamelo. ¿Es así o no? O sea, que todo eso lo hemos heredado de Adán y Eva. Y esas costumbres todavía hacen parte de una naturaleza caída y pecaminosa. Y por favor, tengamos en cuenta que Dios tiene en su corazón, en su mente, el deseo de tener una comunión permanente con nosotros las 24 horas del día. Versículo 13. Entonces el Señor
dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Tampoco asumió su responsabilidad. Acusó a la serpiente. Ella pudo vencer la serpiente. ¿Cómo? Si se hubiera mantenido firme en la palabra que Dios le había dado. La única manera. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Quiero que escuchen con mucha atención esto que les voy a decir. Oigan, por favor. Con frecuencia, cuando viene una tentación o viene cualquier cosa, la primera acción es levantar la voz, gritar contra Satanás, reprenderlo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Y eso no es pecado, está bien, pero la victoria no está en reprender, la victoria está en obedecer la palabra de Dios. ¿Aló? La victoria está allí. Cuando la serpiente le dijo la mentira que le dijo, ella pudo decir: lo que Dios ha dicho es lo que voy a hacer. Como Dios me ha instruido, es como voy a actuar. Lo que conozco de Dios es lo que voy a hacer. Pero ella no le prestó la debida atención todo aquello que Dios le había dicho, sino que le prestó toda la atención a lo que Satanás ahora le dice. Y cuando Dios la llama a cuenta, ella no responde por sí misma de su responsabilidad de obedecer, de haber obedecido, sino que acusa a la serpiente. Igual el hombre. ¿Para qué está escrita esta palabra en la palabra de Dios? ¿Por qué está registrado todo esto? ¿Qué enseñanza me da a mí? ¿Qué enseñanza te da a ti? Otra vez le digo, vencer el pecado no es cuestión de reprender al diablo. Vencer el pecado es cuestión de obedecer la palabra de Dios, de orar para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Jesús le enseñó a sus apóstoles: velad, estar atentos, despiertos, con discernimiento espiritual, para que cuando venga la ocasión del pecado, oren. Y si oran y buscan la fortaleza, entonces tendrán la fortaleza para no pecar. ¿Hay algo que aprender de eso? Versículo 14. Más consecuencias. El Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Consecuencia para el reino animal, consecuencias para la tierra, como sigue diciendo más adelante. Antes vamos a leer el versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Se cree que este versículo es el primer mensaje de la gracia de Dios. Es el primer mensaje cristocéntrico, es el primer mensaje de salvación, es el primer mensaje a través del cual Dios decide anunciar la solución que le va a dar al problema del pecado. Él hace alusión al Señor Jesús, a su Hijo, que vendría, que vencería el pecado, que vencería a Satanás, que le daría al hombre la verdadera solución del pecado en el que ahora se encontraba. Haría del hombre que pudiera volver a Dios, que pudiera reconciliarse con Dios. Y aquí establece entonces el problema. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. La serpiente representa a Satanás, así que entre Satanás y la descendencia de la mujer. Y luego dice: entre tu simiente y su simiente. Y aquí en esta versión dice: él. ¿Quién es él? Es el Mesías, el que está siendo anunciado. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
La frase de herirle en el calcañar quiere decir que no lo va a destruir, pero la frase de herirlo en la cabeza quiere decir que lo va a destruir, lo va a vencer, y es la victoria final del Señor Jesucristo, que vendría para darle la solución al problema en el que el hombre se había metido, el problema de alejarse de Dios por causa del pecado. La bondad de Dios es grande, ¿no les parece? Aquí vienen ahora otras consecuencias, las consecuencias para la mujer. Miren lo que pasa con la mujer, versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo, oigan bien, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Observen esto que les voy a decir. Cuando Dios creó al hombre solo, no lo había bendecido. Dios bendijo no al hombre solo, sino a la pareja. Después que le creó la mujer, fue cuando los bendijo a los dos. Les dio la responsabilidad a los dos por igual. Estaban en igualdad de condiciones. Pero ahora que viene el pecado degrada tanto al hombre como a la mujer, pero a la mujer peor, porque ahora le dice que parirá a sus hijos con dolor, y no solo eso, sino que el deseo de ella será siempre para su marido, y que éste la dominará. Y eso de dominarlo, que conocemos como machismo aquí en la costa, es lo que ha venido desde Adán hasta los últimos días. Y todo lo que está ocurriendo con las mujeres en el día de hoy es consecuencia del pecado. ¿No les parece triste, señoras, señoritas? Dígame, ¿no les parece doloroso eso? Que por causa del pecado, en los hombres y en las mujeres que no tienen a Cristo, eso es lo que ocurre. Pero les doy una buena noticia. Si ustedes van a Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, por favor. Es una buena noticia para las mujeres y también para los hombres. Gálatas 3, 28 y 29. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ahora yo quiero que observen algo. En ese Mesías que fue anunciado en 3:15, ahora, en este momento, todo hombre y toda mujer que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo, que la sangre de Jesucristo le ha limpiado de sus pecados y de las consecuencias del pecado de la desobediencia de Adán y Eva, todo hombre y toda mujer han sido llamados a la comunión con Cristo, a la comunión del Espíritu Santo, a la comunión del Padre, y han sido reconciliados por la resurrección de Jesús, por la justicia de Jesús, por la sangre de Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios, y Dios otra vez ha rescatado tanto al hombre como a la mujer, y ha puesto al hombre y a la mujer en Cristo en las mismas condiciones como fue creada. No dan ni un aplauso, ni un amén, ni un gloria a Dios, señoras. ¿Qué pasa con ustedes? Deberían estar alegres, ¿no les parece? Así que por favor, escúcheme, ya la mujer no está bajo el dominio del hombre. En Cristo Jesús, tanto el hombre como la mujer están en igualdad de condiciones. Ustedes pueden leer, por ejemplo, en Efesios 5:21, dice para los dos: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ahora, ustedes dirán que la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer, y es verdad, y que la mujer tiene que estar sujeta al marido y obedecerle, también es verdad, pero escúchenme, es en Cristo Jesús, y quiero explicar eso.
Cuando la Biblia me dice a mí que yo soy cabeza de mi mujer, me dice también lo siguiente, en 1 Corintios 11:3, que Dios el Padre es la cabeza, o sea, la autoridad de su Hijo Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es mi cabeza o mi autoridad, y que yo soy la autoridad de mi esposa y de mis hijos. Pero esto tiene condiciones. ¿Y sabe cuáles son? Para que el Señor Jesucristo pueda ser mi autoridad, Él tenía que estar sujeto en todo al Padre. Para que yo pueda ser la autoridad sobre mi esposa y sobre mis hijos, yo tengo que estar sujeto sobre mi autoridad, que es Jesucristo. Si yo no estoy sujeto como hijo de Dios a la autoridad de Jesucristo, yo no puedo funcionar bien como autoridad sobre mi esposa. Porque voy a utilizar esa autoridad con abusos de toda índole, pero no con la justicia con que Dios quiere que actúe. Así que, señores, por favor, presten atención en esto. Igualmente, señoras, con todo amor reclamen esto, pero también sométanse a la autoridad cuando ese hombre verdaderamente demuestra que está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, allí mismo en Efesios 5, el versículo 25 dice claramente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Para redimirla. Ahora escúchenme esto. La comparación con que allí se escribe es que el marido debe amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia, por la cual Él se entregó. La palabra de Dios nos da las orientaciones para el diario vivir. La palabra de Dios nos da las directrices de cómo vivir como hombre, como mujer, como hijos de Dios, como esposos, como padres, como hijos, en todo sentido, como hermanos también, y como amigos. ¿Saben ustedes que en la Biblia no hay un solo versículo donde se le ordene a la mujer amar al marido? Pero encontramos palabra de Dios diciéndole al hombre que ame a su mujer, y se le compara, se le muestra como Jesucristo ama a la iglesia. ¿Por qué no se le ordena a la mujer amar al marido? Dios creó a la mujer con un corazón grande para amar, para ser madre, por eso ama. Pero la mujer que ama también espera amor, también espera respeto. Y cuando la mujer no recibe de su marido el amor, el respeto, la dignidad que ella tiene, entonces la mujer se resiente, entonces la mujer se hiere, la mujer se duele y la mujer reacciona de alguna manera en contra de la autoridad del marido. Por eso no se somete en todo. Pero eso hace parte del pecado, no de la vida nueva en Cristo. Amados míos, por favor, que no sea un sermón más, que entendamos estas verdades, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y Dios nos está diciendo claramente: te haré entender y te instruiré, te enseñaré por el camino en que tú debes andar. No seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. Tenemos que entender estas cosas, porque la verdadera vida espiritual de una pareja no está aquí en el templo, está en el hogar. Amén, ¿cierto? La verdadera iglesia no es aquí, la verdadera iglesia es en el hogar suyo. Allí es donde vemos si Cristo reina en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer y de esos hijos. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el pastor, y para poder ejercer la autoridad tiene que estar siempre sujeto a la autoridad de Jesucristo. Ahora sí dicen amén, ¿verdad? Al pan, pan, y al vino, vino, ¿verdad? Pero lo que me duele muchas veces es que uno viene aquí para enseñar la palabra, para discipular a la iglesia, y a muchos por un oído le entra y por el otro se le sale. Y de eso vamos a tenerle que rendir cuenta al Señor. Así como Adán y Eva tuvieron que rendirle cuenta a Dios,
también nosotros tenemos que rendirle cuenta, ahora con mayor razón, porque ahora nosotros hemos recibido la reconciliación con Dios, no con cualquier cosa, sino con la vida del Hijo de Dios. Versículo 17 al 21. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Oigan, otra consecuencia, escúchenme: maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Y por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Por ahí dicen que el trabajo es consecuencia del pecado. No. El trabajo no es consecuencia del pecado. Porque antes de que el hombre pecara, Dios lo mandó a trabajar, a cultivar la tierra, a cuidar de ella. Así que eso no es pecado. El problema ahora es que la tierra está maldita por causa del pecado. Y por estar maldita, la tierra ya no produce como producía antes. Y ahora el hombre tiene que trabajar más y fuerte. Mire lo que sigue diciendo, por favor, observen lo que sigue diciendo. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Escúchenme. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, el sustento, todo lo que quieres, si quieres ser honesto, porque hay algunos que no son honestos, entonces roban, hacen de todo lo que realmente no conviene para tener dinero. Pero amados, miren ustedes todas las consecuencias del pecado. ¿Por qué la tierra no produce? ¿Por qué hay que trabajar tan duro? Porque la tierra recibió la maldición del pecado. Romanos dice, y ustedes pueden leerlo con mucho cuidado, que toda la creación gime a una hasta la venida de Cristo, hasta la manifestación de los hijos de Dios, esperando también su redención. La naturaleza misma espera la venida de Cristo para que esa maldición sea quitada totalmente. ¿No les parece glorioso eso? ¿Quieren que Cristo venga? Entonces tenemos que prepararnos para ello. Cada día siéndole fiel al Señor. Cada día buscando de su rostro, de su presencia. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí habla de dos muertes. De la muerte biológica, que es consecuencia del pecado. Y voy a explicarles eso. No hay registro que demuestre que Dios creó al hombre para que muriera. Dios creó al hombre para que viviera. Y le da la noticia. Allí está el fruto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. De ese fruto no puedes comer. El día que comas, morirás. Es decir, si no hubiera comido, él no hubiera muerto. Así que Dios no creó al hombre para que muriera. Otra consecuencia del pecado es la muerte biológica. Pero también está implicada la muerte espiritual. O sea, la separación entre ser humano y Dios eternamente. ¿No les parece bien serio las amargas consecuencias del pecado? Díganmelo, ¿sí o no? Las amargas consecuencias del pecado. Los versículos 22 al 24 dice, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ya le expliqué eso. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. Coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta? Y el Señor Dios, escúcheme bien, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén
para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amados, vayan a Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Observen que no dice que van a estar destituidos, dice que ya están destituidos. ¿Y por qué están destituidos? Porque hemos nacido con la consecuencia de la muerte, de la separación. Toda la raza humana viene de Adán y Eva. Lamentablemente no del Adán y Eva antes de pecar, sino del Adán y Eva después de pecar. Y las consecuencias del pecado se registran en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, para los que quieren seguir investigando. Romanos 5, 12 en adelante. Amados, escúchenme bien esto que les voy a decir también. Oigan con atención. El pecado no se originó en el hombre, ya lo expliqué una vez acá. El pecado no es de origen humano. El pecado es de origen satánico. La esencia y la naturaleza del pecado es satánica. En consecuencia, el hombre no puede solucionar el problema del pecado. Está bajo maldición, bajo la muerte eterna, bajo la maldición de Dios, la perdición eterna. Es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. Así vive todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo. Y por eso la necesidad de que nosotros entendamos dos cosas: de dónde nos sacó Dios para ser hoy hombres y mujeres agradecidos, y que cuidemos nuestra vida, nuestra santidad y nuestra reconciliación con Dios, y no estemos viviendo en pecado. Y en segundo lugar, que tengamos compasión por aquellos hombres y aquellas mujeres, aun que son familia nuestra y amigos y compañeros de trabajo y de estudio, esas personas que no tienen a Cristo, no importa la religión que tengan, pero si no tienen a Cristo, están bajo la maldición del pecado y necesitan que la sangre de Jesucristo les limpie personalmente, que sean rescatados, que nazcan de nuevo, y ellos no lo van a entender a menos que tú dependas en la oración del Espíritu Santo y le hables en la guía y dirección del Espíritu Santo para que ellos puedan entender la situación en que viven. Pero esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad de hablar hoy a los que están sin Cristo, porque esa es la condición en que están. No es hablarle del pastor, no es hablarle de tu iglesia, no es hablarle de las bendiciones, es hablarles de la condición de pecado en que están, de la maldición en que se encuentran, y hablarles de un Salvador que es Jesucristo, que viene para perdonar sus pecados y reconciliarlos con Dios. Pero tú no le darás valor a eso hasta cuando tú entiendas la veracidad y la seriedad de este asunto. Déjeme explicarle la diferencia que hay entre el pecado original y los pecados que cometemos diariamente. La diferencia es que el pecado original, el pecado provocado por Satanás en Adán y Eva, es el pecado de la desobediencia, es el pecado de la muerte eterna, es el pecado de la separación eterna de Dios. Cristo murió por ese pecado, Cristo murió por esa desobediencia, Cristo entregó su vida para rescatarnos, pero no solamente por ese pecado, sino también por todo lo que ha generado el pecado original en la vida de nosotros. Esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que hemos heredado de Adán y Eva, todos los días está viciada con el pecado y por eso seguimos pecando. Pero escúchenme, el próximo domingo, Dios mediante, les voy a hablar de cómo el pecado destruye nuestra relación unos con otros, cómo el pecado hace daño en nuestra relación. Les he venido enseñando cómo el pecado hace daño en nuestra relación con Dios, pero también el pecado hace daño en nuestra relación con los hermanos. De eso estaremos hablando el próximo domingo. Yo quiero enfatizarles hoy que no es cualquier cosa lo que ustedes
han recibido junto conmigo del Señor. La solución del pecado no es humana. La solución del pecado no es humana. Juan lloraba cuando tuvo la visión en el cielo, en donde se preguntaba quién era digno de abrir el libro y sus sellos. Y no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien digno de abrir el libro y los sellos, el rollo y los sellos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ser humano, permítame decirlo en mis propias palabras, con mi imaginación, como si Dios estuviera buscando en toda la raza humana un hombre que pudiera arreglar los problemas del pecado, y no lo haya. Y como no lo haya, no lo encuentra, entonces Dios tiene que hacerse hombre en la persona de su Hijo para venir a identificarse con el hombre y para vencer de una y para siempre el pecado y todas sus consecuencias con su propia vida. Nos compró. Mire todo este proceso. Dios nos creó para Él. Y en Adán Dios nos pierde por causa del pecado, porque nos hemos apartado de Dios en Adán. Pero luego Dios envía a su Hijo Jesucristo, y todos los que estamos en Cristo hemos vuelto a ser reconciliados con Dios, perdonados, y hemos sido nacidos de nuevo, porque somos una nueva creación que Dios ha hecho en Cristo Jesús para la gloria de Dios y la vida nuestra para Él. Sí, puede aplaudirle. Me pregunta la gente, ¿a cuál religión pertenece usted? Y yo, con toda delicadeza y con todo respeto, le digo, yo no tengo religión. Lamentablemente pertenezco a una entidad religiosa porque es la forma como la identifica el gobierno, que somos una religión. Pero yo no pertenezco a ninguna religión. Yo no tengo religión. Entonces, les explico, yo pertenezco al reino de Dios, porque Jesucristo no vino a establecer ninguna religión aquí en la tierra. Al contrario, combatió las prácticas de las religiones que habían, y aún sigue combatiendo su palabra, las religiones que hay. ¿Sabe por qué? Porque la religión es una organización del hombre, mientras que el reino de Dios vino del cielo, no nació aquí en la tierra. El reino de Dios vino del cielo en Cristo Jesús. Y para ser miembro del reino de los cielos, yo necesito nacer de nuevo en el reino de Dios. Así como yo soy ciudadano colombiano porque nací aquí, también para poder ser ciudadano del reino de los cielos, necesito nacer en el reino de los cielos. Y si no nazco de nuevo, no hay vida eterna, no hay perdón, no hay nada. Si tú has nacido de nuevo, mantente como lo que eres, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Para vivir, escúchenme, no para ti, sino para Dios. Para vivir bajo el señorío del Señor del reino, que es la autoridad y la cabeza de ese reino, que es Jesucristo. Para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que dirige la vida de cada creyente y de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Para vivir de acuerdo con la palabra, porque la palabra de Dios es donde están las directrices de cómo vivir dentro del reino de los cielos. En Colombia hay una constitución y uno tiene que regirse a ella. El reino de los cielos también tiene su propia constitución, y esa constitución es la palabra de Dios. Hoy, jóvenes, yo los voy a retar esta mañana. La mayoría de ustedes son flojos para estudiar la palabra de Dios. Y también los caballeros. Las que más tiempo le dedican al estudio de la palabra de Dios son la mayoría de las damas, no todas. La mayoría de las damas le dedica tiempo suficiente para estudiar la palabra y para orar. Pero escúchenme esto, hagamos un balance, una evaluación, y es la siguiente: ¿a qué le dedicamos más tiempo? A todo lo que hay en este mundo, ¿cierto o no? En cambio, a lo que ha venido de Dios y que Dios ha puesto en nuestras manos, le dedicamos menos tiempo. Menos tiempo para orar, menos tiempo para estudiar la palabra, menos tiempo para identificarnos como hijos de Dios, menos tiempo para testificar de Jesucristo, menos tiempo para tener comunión con Jesucristo.
¿A qué hemos sido llamados? ¿A vivir conforme a lo que a nosotros nos parece o a vivir conforme a la voluntad de Dios? Escúchenme, no es una carga. Se hace carga, ¿sabe cuándo? Cuando el pecado reina. Entonces, cuando el pecado reina, cuando yo reino, es una carga seguir a Dios. Pero cuando verdaderamente nos rendimos a Jesucristo y a su Espíritu y a su palabra, Jesús dijo, no es una carga, es algo liviano, ¿cierto? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Pero antes dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para poder obedecer. Posiblemente haya alguien aquí que está diciendo, esa palabra está buena, pero eso no es para mí, eso es para Julanito. Ay, que Julanito no vino hoy. ¿Cómo le hubiera caído de bien esa palabra? Mire, yo te voy a pedir un favor. La palabra de hoy que has escuchado es para ti y es para mí. Y te voy a decir algo más. De esta palabra que tú has escuchado hoy, eres responsable tú delante de Dios y yo también soy responsable delante de Dios. Y de esta palabra tú y yo tenemos que darle cuenta a Dios. Así que es mejor que le prestemos atención a la palabra que hoy hemos recibido. ¿A cuánto les ha hablado Dios? Jóvenes, hay que ser fieles en la universidad. Caballeros, hay que ser fieles en el trabajo. Señoras, también hay que ser fieles en todo el trabajo que tienen en la casa. Pero su verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y los principios del reino de Dios están en sus manos y en su corazón, por la palabra y por el Espíritu Santo. El problema número uno que tenemos nosotros, todos, es que no tenemos comunión con el Señor. La oración se ha hecho pesada. ¿Sabe por qué se ha hecho pesada la oración? Voy a decirles dos cositas por las cuales la oración se ha hecho pesada. La número uno es porque la oración es para pedir y pedir y pedir y pedir. Y la número dos es porque como estamos en pecado, ni siquiera podemos creer que Dios pueda responder nuestras oraciones. Dígamelo si es cierto o no es cierto. La mayoría de nosotros solo pedimos y pedimos y pedimos en la oración. Y lo segundo es que andamos en pecado, y como andamos en pecado, andamos divorciados de esa comunión con el Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer orando cuando Él no me va a escuchar? Yo sé que no me va a escuchar porque no ando bien con Él. Y si me escucha, por su misericordia. Pero cambiemos. La oración es un medio para tener intimidad con Dios, para adorarlo, para amarlo, para contemplar su hermosura, para estar siempre en su intimidad con Él. Una intimidad personal, una relación íntima, personal y real. Para eso es la oración. Es más, podemos pedir, pero la Biblia dice, Jesús lo dijo, que no necesitamos pedir en cierta manera. ¿Sabe cómo lo dijo? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Así que el Señor sabe. Le pedimos porque Él nos ha enseñado a pedirle, pero no es la prioridad. La prioridad es estar en su comunión, en su intimidad. Pero como el pecado rompe la intimidad con Él, entonces no hay oración. Así que cuidemos esas dos cosas. Convirtamos nuestra oración en un tiempo de deleite con el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en segundo lugar, cuidemos la santidad que Dios ya nos ha dado. Nosotros no somos santos porque nosotros hemos querido ser santos. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Y ahora nos manda a guardar la santidad que Él nos ha dado por su presencia en el Espíritu. ¿Verdaderamente Dios les ha hablado? A mí también. A mí también me ha hablado muchísimo. Y el próximo domingo estaremos hablando de el pecado rompe la comunión con los demás. Déjeme terminar con una cita bíblica, nada más, 2 citas bíblicas. Dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, oigan bien, de toda maldad. ¿Les quedó claro? Es cierto, lamentablemente, pecamos, sí pecamos. Pecamos mintiendo, pecamos presentando excusas mentirosas, pecamos robando, pecamos con malos pensamientos, pecamos de diferentes maneras. La palabra de Dios nos enseña que al pecar reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos de él, nos apartemos de él para hallar la misericordia de Dios. Y esta palabra nos muestra que si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. A ver, yo les hago una pregunta. Para usted, ¿quién es un impío? Para usted, ¿quién es un impío? No me responda. La mayoría dice que los impíos son los no creyentes. Pero ¿sabe usted que hay creyentes impíos? El impío es el que no vive bajo la piedad de Dios. Si no estamos viviendo en la piedad de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, estamos obrando con impiedad, con injusticia. Y quiero que busquen una cita más que se encuentra en Isaías 55, los versículos 6 al 8, y con esto termino. Isaías 55. Isaías 55, mire lo que dice el versículo 6 en adelante. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y oigan esta palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin que riegue la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Yo le creo a Dios esa palabra, pero la condición y la responsabilidad es mía. Si la hago, si la vivo, entonces hará efecto en mi vida y veré los cambios en mi vida. Puedo tener la promesa, pero si no la obedezco, si no me someto, de nada sirve tener la promesa. Mire lo que hace Dios. Mire lo que nos propone a través del profeta. Mire lo que nos propone. Deje el impío su camino, sus obras de impiedad, aún sus pensamientos perversos, y vuélvase a mí, que soy amplio en perdonar. ¿Y qué más dice? Ustedes no pueden entenderme, porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, porque los caminos de ustedes no son mis caminos. Y como son más altos los cielos que la tierra, así también son mis caminos y mis pensamientos. Por eso ustedes no lo pueden entender. Acéptenlo por la fe, que soy amplio para perdonarles. ¿Y sabe qué me dice? Así como la tierra, como la lluvia cae sobre la tierra y la riega y la hace germinar, así también es mi palabra, la que sale de mi boca. Cuando llega a tu vida y tú eres la tierra fértil, entonces no volverá a mí vacía. Dios es gracia y es amor, pero tú y yo tenemos la responsabilidad no solo de creerlo, sino de obedecerlo. Se colocan de pies.
Espero que no se pierda el próximo domingo la continuidad de este estudio. Dios te ha hablado. Sí, Dios te ha hablado. Si Dios habla, Dios espera respuesta, ¿no le parece? ¿Qué respuesta tiene para Dios hoy? Inclina tu rostro allí donde estás y comienza a responderle a Dios allí. Es una respuesta personal, individual. Respóndele a Dios, respóndele a Dios, respóndele a Dios. Dile qué vas a hacer para que la carga de Él sea ligera y se pueda llevar. Tenemos que comenzar a aprender de Él, que es manso y humilde, para poder obedecer. Por favor, ora. Ora, no estén caminando, saliendo y entrando. Por favor, este es un tiempo de encuentro con el Señor. Es un tiempo especial. Deja que el Espíritu Santo de Dios siga ministrando tu vida. Dios no nos habla por hablarnos. Dios nos habla con propósito. Él tiene un propósito bien claro, bien definido, con mi vida y con la tuya. Quiero algo de música suave mientras la iglesia ora, por favor. Yo te aconsejo que ores ahora y que hables con Dios, pero que propongas tener un buen tiempo a solas con Él, para estudiar la palabra en su presencia, para responderle en su presencia a solas con Él. Él está presente aquí, no lo dudo, pero también Él quiere que tú estés a solas con Él en tu casa, o donde tú tengas un lugar ya establecido para estar a solas con Él. Puede ser tu cuarto, o puede ser el lugar que tú ya has elegido. Dios te espera allí. Dios me espera a mí también. Por favor, llega a un acuerdo con Él. Acuerda una agenda con Él. Comprométete con Él. Él te esperará. Será puntual para el encuentro contigo. Llegará antes que tú. Padre Santo, gracias por bendecirnos en el día de hoy, por hablar a nuestro corazón, por mostrarnos el camino a seguir. Gracias por este tiempo en el que hemos escuchado tu palabra. Y aquí estamos, Señor, declarando tu gracia, que tú eres bueno. Estamos en tu presencia, confesando tu palabra, confesando tu verdad. Y Señor, tú has venido al rescate, porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Señor, el esclavo no queda para siempre en casa. El hijo que ha sido limpiado y que ha sido redimido, ese sí queda para siempre. Permítenos, Señor, entender estas verdades y no seguir viviendo una vida como nosotros queremos, sino una vida ajustada a ti. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Aleluya, alabanza. Siga orando, por favor. Siga orando.